asociados con AFET, Academia Formativa de Entrenadores Deportivos de Colombia. El tema, la psicología deportiva en experiencia en el fútbol profesional y menores. Nuestro disertante, Lionel Polo Alvarado. Lionel es magíster en educación, psicología del deporte y del ejercicio y trabaja en el departamento Barranquilla Fútbol Club de Colombia. Hecho esto sencillito, porque se le voy a dejar su presentación a Lionel, le voy a dar la bienvenida y bueno, hay como siempre mucha gente dispuesta a tomar conocimientos de toda la charla que se da, que seguramente nos enriquecerá a todos. Lionel, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar. Que sea una excelente charla. Toda la sala te escucha. A partir de ahora, la pelota en el centro del campo se echa a rodar. Tenés 45 minutos para explayarte sobre tu tema. Vale, Éxitos. muchísimas gracias, mister. Muy buenas noches ya en Colombia. Eh, eh, Estamos acá para discutir, compartir algo de la experiencia, pero más bien entre todos construir el conocimiento que está relacionado con esto que nosotros amamos, que es esta disciplina deportiva, el juego del fútbol. Entonces, también me acompaña en este momento mi colega magíster en neuropsicología, especialista en psicología del deporte y el ejercicio, con el que juntos lideramos el departamento de psicología de el Barranquilla Fútbol Club y las divisiones menores del Junior, que son clubes profesionales de aquí en Colombia. Participa el Junior en la primera A del fútbol profesional colombiano y el Barranquilla Fútbol Club en el fútbol profesional de ascenso, ¿sí? Del fútbol colombiano. Entonces, yo específicamente soy el psicólogo de la primera B, es decir, del equipo profesional que está que participa en el torneo de ascenso, y Jainir pues en las divisiones menores del Junior. Entonces, nosotros queremos compartirles cuál ha sido nuestra experiencia y que esta conversación, que este espacio más bien, que este espacio no se convierta en una exposición de parte de nosotros, porque lo que más genera conocimiento es la resolución de preguntas. Entonces, de pronto, en, contextualizados dentro de una temática específica, podamos generar las inquietudes para ir conversando y resolviéndolas. Obviamente todo esto hay que decir que ha sido producto y ha sido el resultado del trabajo articulado de entrenadores que han sido generosos en entender y comprender cuál ha sido nuestra propuesta de psicología del deporte, directivos, sí, que han puesto a disposición recursos, tanto talento humano como recursos económicos, que nos han permitido construir lo que hoy en esta institución se llama Departamento de Psicología, ¿sí? Que tiene unos procesos estandarizados y que a través de esos procesos han pasado todos nuestros futbolistas, nuestros jugadores, que van desde Luis Díaz, hoy en el Liverpool, hasta el último jugador o nuestros jugadores en formación, nuestros proyectos deportivos o los niños que se proyectan hacia el fútbol, como al tener el fútbol como proyecto de vida, que están en las categorías menores. Entonces, ahí pasando por, si en Argentina reconocerán a Willardita, reconocerán a Fabián Ángel, reconocerán a Teófilo Gutiérrez, reconocerán a Carlos Vaca, reconocerán a Gabriel Fuentes hoy en España, reconocerán ¿quién más? Homer Martínez. Hoy los asistentes técnicos del profesor Julio Comesaña en el Junior son profesores que vienen de las divisiones menores, el profesor Roberto Peñalosa y el profesor César Poveda, preparadores físicos que también son formados en esta institución, como el profesor César Gaitán, no sé si los identifican, el profesor Leonardo Cañarete, ¿sí? Entonces, es toda una institución que tiene un sistema que la promoción del conocimiento va y del talento humano
se va proyectando no solo hacia lo que es la formación de futbolistas, sino también de profesores, de entrenadores, de directores técnicos, preparadores físicos, psicólogos, fisioterapeutas y todas las áreas. Entonces, Jainir, te dejo un espacio para que hagas tu presentación y nos acompañes con todo ese conocimiento que de la neuropsicología nos ha ayudado a optimizar los procesos en nuestro departamento. Yo creo que inicialmente agradecido por la invitación. Sí, yo creo que cada vez que nosotros tenemos este espacio, de una u otra manera lo que buscamos es interactuar y a partir de la interacción que el conocimiento comienza a fluir. Creo que eso ha sido como una dinámica, creo que ha sido una dinámica de pronto a lo largo de nuestros años. La idea y el objetivo, cuando comenzamos este proyecto y cuando nos invitaron a este proyecto, evidentemente era desarrollar algunas estrategias desde la psicología, en este caso específico aplicada al deporte, que permitiera que los muchachos desde divisiones menores adquirieran habilidades que le permitieran desarrollarse en el alto rendimiento. Y evidentemente en esa búsqueda lo que buscamos y lo que pretendíamos era también tener la posibilidad en modo personal poder formarnos e ir en búsqueda de pronto de transmitir ese conocimiento. Y a lo largo de estos años, como has manifestado, evidentemente hemos impactado, ¿verdad?, en un grupo de muchachos y ahorita comentaste o socializaste la lista de los chicos que han pasado por divisiones menores y que de una u otra forma han estado en todo este proceso. Entonces creo que este espacio que hoy nos brinda, este espacio que hoy compartimos, la idea es interactuar y socializar un poquito cada una de las experiencias que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Vale, listo. Mister, ¿nos iba a decir algo? Perfecto. A ver, no sé si lo quiero traducir a términos de Argentina. Es un ida y vuelta esto, ¿no? Que sea partícipe, que no nos quedemos con las dudas, que preguntemos, que ustedes están dispuestos para que sea bien participativo, ¿cierto? Perfectamente así. Así que los invitamos a la gente que está en sala, que hagamos la participación correspondiente, lo hagamos vía chat o bien con la reacción de la manito levantada, de manera tal de hacerlo, como decimos, un ida y vuelta y que todos nos enriquezcamos, ¿no? Adelante, Lionel. Bueno, entonces continuamos. La primera consigna que debemos tener claro para esta disertación, para este espacio de construcción, es que lo que nosotros vamos a compartir no es una verdad absoluta y ha sido el proceso de aquel noble arte del ensayo y el error, ha sido el resultado, el producto de la innovación, ha sido el resultado de la puesta en marcha de ideas creativas, pero que no constituyen en ningún momento la verdad y en ningún momento reducen o limitan la intervención psicológica como se pueda llevar en otros clubes o en otros países, en otras culturas. Esto es solamente hacia donde nosotros nos hemos direccionado y qué es lo que hemos podido construir con los recursos que tenemos. Entonces, para iniciar este proceso, debemos tener en cuenta que una parte de la filosofía del entrenamiento, de la formación, de la educación deportiva que ofrece esta institución, está centrada en ver al humano que juega fútbol como centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? El jugador es el centro, todo está direccionado para optimizar tanto su calidad de vida y su calidad y la calidad en los procesos de aprendizaje. ¿Para qué? Para formarse con el fútbol y formarse para el fútbol, que es el objetivo principal de nuestro club, formarse para el fútbol. Y todo esto está articulado dentro de unos procesos que aquí llaman unas grandes áreas. ¿Sí? Entonces, estas áreas grandes está el área de talento humano, que es donde se realiza la selección del personal, ¿sí?, que hace parte de la institución. ¿Esto qué incluye?
entrenadores, deportistas, porque aquí también porque aquí hay un departamento de captación que es el que se encarga de captar el talento que se requiere, ¿sí? Deportistas, que ellos también ingresan en un proceso de selección, que bueno, es su talento que les abre las puertas, pero también hay otros procesos de evaluación médica, evaluación psicológica que implica lo social y las propias habilidades psicológicas para el deporte, cómo se encuentran, que nos dan un panorama y una radiografía de ese deportista, cuál es su dinámica familiar, académica, quién es ese deportista, que también lo podemos considerar un proceso de selección. ¿Sí? Y todo el personal del área de la salud, digamos. Entonces aquí encontramos a los fisioterapeutas, aquí encontramos a los psicólogos, aquí encontramos a los médicos. Pues todo esto está dentro de un proceso de selección bien organizado, ¿vale? Tanto para Junior como para Barranquilla Fútbol Club. Tenemos un área metodológica. Esta área metodológica está direccionada por los directores de divisiones menores que determinan cuáles son esos procesos metodológicos que se llevan a cabo dentro del entrenamiento, ¿vale? Pero también incluye algunos programas que son extensivos y que acompañan ese proceso que hay en el entrenamiento. Entonces vamos a poner aquí entrenamiento y programas extensivos. Ya les voy a explicar un poco qué es eso. Programas extensivos. Poner la X aquí y la N acá. Entrenamiento y extensivos, ¿sí? Y está la competencia. La competencia es uno de los aspectos fundamentales dentro de toda esta estructura organizacional. Es decir, promover los espacios que permiten a nuestros deportistas estar, no sé si la palabra sea sometido, no creo, pero sí que expuestos de pronto a toda la competencia en los torneos principales que se llevan en Colombia de acuerdo a las edades. Por ejemplo, nuestros deportistas participan en torneos nacional, que así se llama en Colombia, promocionados por la DiFútbol. También están los que participan en la primera B, que es el fútbol profesional de ascenso, independientemente de la edad que tengan, cuando ya el entrenador considera que pueden estar ahí. Y si van a torneos nacionales e internacionales, ¿sí? Entonces la competencia es uno de esas grandes áreas que estructuran la organización o el modelo organizativo de nuestra institución. Y lo otro es la infraestructura. La infraestructura es un aspecto importante porque aquí es donde se disponen todos los recursos para tener buenas canchas, para tener buenos campos y terrenos para el entrenamiento óptimos, es decir, que estén en buen estado, que sean óptimos para el entrenamiento, pero también la estructura de las oficinas, donde dentro de una de estas oficinas está lo que es el departamento de psicología, que ahora les voy a mostrar que cuenta con un espacio de laboratorio y cuenta con unas oficinas donde hacemos todo el proceso ese de consultoría que se requiere. Entonces, estas son las grandes 4 áreas que dan estructura a nuestra organización, teniendo como centro al jugador o al humano que juega fútbol. Listo. Entonces, dentro de esta estructura organizacional, déjenme aquí y borro esto un momentito. Dentro de esta estructura organizacional, encontramos que el humano que juega fútbol, estas son los pilares de nuestra formación. Entonces, como les había hablado, la competencia es súper importante, es decir, darle a todos los niños, a todos los deportistas en formación, la competencia necesaria, las horas de competencia, que al final son las que van moldeando todo ese componente que les permite a ellos formarse para el fútbol, ¿sí? Uno de los aspectos de nuestros pilares es la inteligencia de juego. Nosotros buscamos como organización desarrollar este aspecto que hace referencia a esa área genérica o general que se conoce como la táctica, ¿sí? Otro pilar es el desarrollo de los valores y la fortaleza mental. Y este aspecto hace referencia a toda la intervención psicológica que tiene nuestro programa como aspecto importante dentro del proyecto formativo.
La habilidad creativa, que hace referencia a la dimensión técnica, y el área de formación físico-atlética, que hace referencia al área física. Entonces son 4 o 5 aspectos, incluyendo la competencia, que en los que se constituyen como los pilares de la formación en nuestro proceso. Ahora, todos estos pilares empiezan a tener un papel importante, un rol importante dentro de esa área donde se selecciona el talento humano, y son personas las que tienen a cargo estos procesos de el área técnico-táctica, es decir, que desarrollan toda esa estructura de entrenamiento, esa estructura que obedece a la filosofía que como metodología nos identifica como institución, ¿sí? Está el área de la preparación física, hay personal encargado de esta área de preparación. Está el área de videoanálisis y captación, como les dije, un proceso que nos ayuda a captar el talento deportivo, el talento, los jugadores que se requieren. Y está el área de las ciencias aplicadas, que como les dije, están los médicos, psicólogos, fisioterapeutas y programas que tenemos con convenios con universidades donde llegan practicantes en cada una de esas áreas a hacer sus prácticas profesionales. Y todo en cuanto a jugadores, tenemos 9 categorías que van desde la sub-9 hasta la sub-20. Y aquí también hay que incluir la primera B, porque en esta institución el equipo junior profesional, que a propósito hoy jugó contra la Unión Magdalena, el de la primera A, ellos tienen unos procesos que resultan independientes, pero también que están articulados dentro del proceso formativo. Entonces, por ejemplo, nuestros deportistas cuando llegan a la sub-20, así sea que estén en el equipo junior o en el equipo Barranquilla, el primer direccionamiento es ir a la primera B, que es donde ellos van a tener toda esa competitividad a nivel profesional que los prepara. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando es promovido un jugador al equipo profesional, se encuentra con estas características, y es que ya tiene 50 y 70 partidos y 2 o 3 años de estar jugando fútbol profesional de ascenso. Entonces eso se ha podido ver e interpretar como una ventaja con lo que los deportistas ya han tenido una alta competencia. Y eso también tiene que ver un poco con la estructura mental. Entonces, vamos entrando como en contexto. Me borro acá algo. Es que aquí estoy siempre dándole a admitir a las personas que no sé por qué me llega la referencia a mí. Bueno. Entonces, aquí tenemos dentro de estas 4 estructuras, está el de las ciencias aplicadas, ¿cierto? Entonces, la estructura este aspecto de la estructura organizacional que llamamos ciencias aplicadas, encontramos el departamento médico, el departamento de psicología, el departamento de nutrición y el departamento de fisioterapia, que les brinda servicios de atención en cada una de estas áreas a las 9 categorías, incluido la primera B. Ahora, ya entramos en materia. ¿Cómo está constituido? Todo aquello que hice anteriormente fue para contextualizar que todo tiene una organización, ¿sí? Y que no es que hay un departamento, hay psicólogos porque están. No, hay toda una estructura que va desde como les digo, desde la competencia, la infraestructura, el talento humano, ¿sí? Hasta llegar a las áreas que componen estos departamentos y le dan fuerza o le dan sentido a esta estructura organizacional. Una de ellas es el departamento de psicología. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Cuando yo llegué a la primera vez porque el profesor Arturo Reyes, que fue entrenador de la Selección Colombia de la sub-20 hacia abajo, ¿sí? En algunos procesos de mundiales, ciclos olímpicos, panamericanos, ¿sí? El profesor Arturo Reyes en el 2015, pues se contacta bueno, yo soy costeño, yo soy de la costa de Santa Marta y acá cerca de Barranquilla, entonces yo había estudiado psicología del deporte y se enteraron de alguna manera que había un joven psicólogo costeño
que estaba cerca de la ciudad y que había estudiado psicología del deporte. Y se contactaron y me llamaron. Entonces yo fui, presenté una propuesta de psicología del deporte y empecé a trabajar como psicólogo en la primera vez. Sin embargo, como la promoción, como nuestro club, uno de los pilares es la promoción, entonces iban pasando de la sub-17 a la sub-20 y de la sub-20 a la primera vez. Y nos encontrábamos que esos deportistas que llegaban a la primera vez tenían bastantes falencias específicamente de tipo psicológico, falencias en su proyecto de vida, falencias en la organización de su proyecto de vida, falencias, por ejemplo, en habilidades psicológicas propias del rendimiento, como la motivación, como la capacidad de procesar información, tenían déficits atencionales, no tanto vistos como trastornos, pero sino vistos como esa intensidad atencional que se requiere para adaptarse adecuadamente a las tareas y a las exigencias del juego. Entonces estos deportistas tenían dificultades para adaptarse a la idea de juego que se promovía. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que extender nuestros procesos de intervención psicológica a las divisiones menores. Y esa necesidad fue la que algún día entonces nos llevó de la primera vez a acercarnos a las divisiones menores. Y ahí en estas divisiones menores me encontré con mi colega y amigo hoy, Jainir Cantillo, que él trabajaba. Entonces se dan ahí, pero se dan cuenta entonces que eran procesos que estaban dispersos. Entonces, nosotros empezamos con esta experiencia a hacer diagnósticos y a empezar a conocer cuál es la realidad para proponer una estructura que nos permitiera soportar procesos de este tipo, porque la intervención psicológica es bastante compleja y es más que solamente como las personas han querido entender que es la charla, porque la psicología del deporte o la psicología en sí misma es una ciencia, ¿sí? Es la ciencia que se encarga del estudio de la conducta humana y de los procesos psicológicos de orden cognitivo, ejecutivo y emocionales. Y en esa medida, entenderlo de esa manera nos da otra visión y otra perspectiva a que hayan dos personas haciendo psicología, a que haya una estructura que nos permita soportar procesos. Y de hecho, la organización de esta área de psicología que Jainir y yo propusimos contribuyó a que las otras áreas, otras dependencias, también se empezaran a proyectar y se organizaran de esa manera. Entonces, de alguna forma, el departamento de psicología fue modelo y fuente de inspiración para promover esto que hoy tenemos como estructura organizacional en nuestros procesos y que en sí mismo nosotros como psicólogos, gracias a nuestra formación, hemos ayudado. Pero lo verdaderamente importante ha sido la receptividad que han tenido los entrenadores, que han sido muy generosos en permitirnos proponer nuestras ideas. Entonces, la experiencia nos ayudó a liderar dos áreas dentro del departamento de psicología. La primera, el área o una de las áreas principales es el área psicosocial y otra que hemos denominado el área psicodeportiva. Entonces, ¿qué tenemos? Una estructura organizacional que está diseñada por unos departamentos. Uno de esos departamentos es el departamento de psicología y que el departamento de psicología tiene dos áreas. Una que denominamos el área psicosocial y otra que denominamos el área psicodeportiva. Esta área psicosocial está liderada principalmente por mi colega Jainir Cantillo, que a continuación les va a compartir cómo funciona. Gracias, Layo. Bueno, yo creo que antes de pronto de profundizar un poquito en esta área psicosocial, yo creo que hay que resaltar dos cosas que acabas de manifestar. Uno es el hecho de que nuestros directivos siempre nos han comentado la importancia de impactar al ser, a la persona, al individuo. Y todo parte porque muchos de estos chicos, la dinámica deportiva los lleva a que en un momento dado, a la gran mayoría, salgan del proyecto deportivo. Entonces, dentro de ese ejercicio, en esa búsqueda de que los chicos tengan unos elementos que le permita también, después de la experiencia deportiva, tener elementos para poder desenvolverse en la vida, ¿verdad? Yo creo que eso es supremamente importante, saberlo e indicarlo. Y lo otro, que la credibilidad que de una u otra manera los entrenadores comenzaron a tener con respecto
a los diferentes aportes que desde el área de psicología podíamos de pronto entregarle a la institución. Creo que fueron dos elementos esenciales. Por ello, nos llevó desde el Departamento de Psicología a Lionel y en mi persona de pronto a desarrollar propuestas partiendo de las diferentes necesidades que de una u otra forma se fueron identificando a lo largo del proceso. Creo que lo inicial, ¿verdad? Partiendo de la preparación que se tenía, la preparación que teníamos como profesionales fue desarrollar la identificación de necesidades puntuales que permitió ir desarrollando estrategias para poder de una u otra manera ir impactando esas mismas necesidades. Y dentro de lo que nosotros encontramos cuando se desarrolló este ejercicio fue que el área psicosocial jugaba un papel trascendental en el proceso de desarrollo de nuestros deportistas. ¿Qué encontrábamos? Encontrábamos que muchos de estos chicos evidentemente se centraban en su proceso deportivo y descuidaban la parte educativa, ¿verdad? Muchos chicos descuidaban su proceso de formación y encontrábamos que estaban muy cerca de culminar su primera etapa de formación, pero se retiraban. Y la consigna de ellos era o consideraban de que el fútbol y el estudio tenían que estar separados. Ellos consideraban que realmente era un momento en donde se tenían que dedicar al fútbol porque literalmente decían ellos para el estudio no servían. En ese sentido, lo que buscábamos era generar en ellos la conciencia de la importancia de la preparación académica. Pero inicialmente lo hicimos con los entrenadores y le decíamos a los entrenadores que en la medida de que los chicos tuviesen la capacidad, la posibilidad de formarse, entendían muchísimo mejor el juego, teniendo en cuenta la importancia de desarrollar habilidades neurocognitivas, la inteligencia de juego, como decía Layo, la capacidad de interpretar el juego de una forma diferente. Y a la medida que ellos adquirían la habilidad por medio del estudio, ellos podían tener esa capacidad o desarrollar esa capacidad. Entonces, ahí evidentemente nos fuimos entrando y el resultado fue fabuloso. Hoy tenemos el 95, 98% de nuestros chicos están escolarizados. Algunos todavía estamos apuntándole al 100%, pero están en esa dinámica. Y otros, ¿verdad? Han tenido la posibilidad de combinar lo que es la parte del fútbol con estudios profesionales y que para nosotros también es como una ganancia en todo este proceso, en lo que es el individuo y la persona. Lo otro es que dentro de esa necesidad hemos identificado que también el mismo sistema de pronto en algunas ocasiones no favorece el proceso formativo y lo que estamos buscando y lo que estamos pretendiendo es que nuestras divisiones menores tengan su propia institución educativa que lleve a que los muchachos adquieran habilidades las normales, pero que de igual forma también les sumen otras habilidades comunicacionales, por ejemplo, que les permita en un momento dado, cuando la circunstancia y la necesidad lo requiera, poder tener, por ejemplo, una segunda lengua, o poder tener la capacidad de expresarse en público, o tener la capacidad de tener una educación financiera que le permita que sus recursos estén bien invertidos. Y la otra, que por ahí es para nosotros es importante, era que cuando años atrás la institución tenía una institución o tenía una infraestructura en donde aproximadamente tenían alrededor de 35, 40 jugadores que no eran de acá, de la ciudad. Y lo que pudimos es comprender, ¿verdad? Que estos chicos venían de ciudades distantes y que se desprendían emocionalmente de sus familias y que lo que pretendíamos o lo que buscábamos era buscar no una casa hogar, sino una especie de hogar sustituto en donde identificábamos un perfil, donde se identificó un perfil de las familias que necesitaba ubicar a nuestros chicos. Dentro de ellos, una familia que tuviese las dos líneas parentales, mamá y papá, una figura paterna, una figura materna, asimismo que las personas que estuvieran al frente de los muchachos conocieran
del fútbol, la dinámica del fútbol, porque para nosotros era importante que los guiaran, que los orientaran. Y otro de los elementos, de pronto no menos importante, que ellos estuviesen ubicados estratégicamente en algunos barrios que le permitiera a los chicos tener la capacidad de socializarse de la mejor forma y muy cerca por donde pasaban nuestras rutas. Entonces fueron los tres elementos que por ahí hemos estado como que impactando. Y uno cuarto que, Layo, que no está ahí y son las visitas domiciliarias a nuestros chicos, porque también encontramos que hay chicos que viven en nuestra ciudad, que son de nuestra ciudad y que tienen unas necesidades muy puntuales y es interesante conocerlos para poder entenderlo y evidentemente ayudarlo. Es como en grandes rasgos lo que se hace desde el área psicosocial. Perfecto. ¿Puedo hacer una consulta, Polo y Claro que Yainir? sí. ¿Nos pueden ubicar, para quienes no somos de Colombia, en qué edades ustedes están tomando a estos chicos? ¿A partir de qué edades? Aquí lo tenemos. Ah, perfecto, me estaba anticipando. Sí, Perdón. aquí lo tenemos. Este es nuestro proceso de formación. No, en nuestra institución, en Colombia no existe, a diferencia que creo que de Argentina con el profesor Anselmi y toda esa evolución que ha tenido el fútbol argentino con sus críticas, sus aciertos y sus desaciertos, como lo quieran ver. No existe para Colombia un estándar de este modelo de etapas formativas. Esto fue uno que diseñamos nosotros por nuestras propias necesidades. Entonces nosotros iniciamos desde los 8 a los 11 años en la iniciación. Luego pasamos a la formación. Luego pasan al desarrollo. Luego al afianzamiento y luego a la etapa de rendimiento, que aquí donde están en la primera B o en la primera A. Como por ejemplo le pasó a Fabián Ángel, que él con menos de 21 o 21 años ya estaba jugando en el Junior. O como César Haidar, que estuvo en Brasil con 20 años en el Red Bull, creo que es que se llama el equipo de él, o estaba patrocinado por el Red Bull, no me acuerdo ahora muy bien. ¿Sí? Entonces, estas son las etapas de nuestro proceso. Entonces, bueno, vamos a retroceder y después llegamos ahí, ¿le parece? Muchas gracias, Al. Claro que sí. Entonces, ¿listo, Jainir? Sí, perfecto, Layo, perfecto. Vale, muchas gracias, Jainir, por compartirnos. Entonces, este es un área que es para nosotros muy, muy importante porque tiene que ver con el bienestar de nuestros deportistas, con la búsqueda y la consolidación de la salud mental de nuestros deportistas, de brindarles a ellos las herramientas y ciertas garantías, porque nosotros aquí tenemos muchos programas. Este programa de 100% escolarizado es hermosísimo. Este programa del Barranquilla School es hermosísimo. Y este programa de las casas hogar, las visitas domiciliarias, pero también está complementado con, gracias a la gestión y gracias a Dios y gracias a la generosidad de nuestros directivos, el Departamento de Psicología es el único departamento, y a mucho orgullo lo digo, que cuenta con un presupuesto mensual para investigación y para que nosotros desarrollemos nuestras actividades, tanto que llamamos como bienestar, celebración de cumpleaños, pero si por ejemplo detectamos que un jugador necesita un colchón, necesita un aire acondicionado, eso nada más es ponerlo en el presupuesto y mensualmente tenemos esos recursos. Entonces, la credibilidad y el impacto que la estructura del Departamento de Psicología ha consolidado desde el 2015 hasta el 2022 ha sido realmente relevante. Y nosotros, pues Jainir ha desarrollado investigación próximo a sustentar su investigación sobre funciones ejecutivas y rendimiento deportivo o funciones ejecutivas de futbolistas. Así es, Jainir. Descripción del funcionamiento ejecutivo de nuestros jugadores de divisiones menores. Eso. Y yo, por ejemplo, me he especializado en la investigación y la consolidación de los estudios de la autoeficacia la autoeficacia en futbolistas y los estilos de enseñanza de los entrenadores. Pero además, o sumado a eso, el bienestar psicológico en futbolistas. Entonces, tenemos unas áreas de investigación que estamos ahí y que de alguna manera se han podido desarrollar por este proceso de respaldo que tenemos como departamento de psicología.
Entonces, le hablaré un poco sobre la segunda área, porque la primera es lo psicosocial y la segunda es la que nosotros hemos denominado psicodeportiva. Esto puede llamarse en otras instituciones como de diferente manera. Nosotros simplemente la denominamos así y fue como una necesidad porque nació en un momento súper chévere. Teníamos una reunión con el presidente del club, entonces, bueno, que le vamos a presentar nuestra gestión, ven acá, bueno, y le pusimos esos nombres y así se han consolidado. De hecho, así en nuestro libro de metodología, que ayudamos a construir también, que la psicología tuvo una gran participación, nos ayudó a aportar. Y bueno, así ya se conocen como el área psicodeportiva. Entonces, el área psicodeportiva tiene como objetivo la intervención y el entrenamiento de habilidades psicológicas. Esto es lo que hace la psicología del deporte. Entrenamiento y habilidades psicológicas en favor de ¿qué? Del rendimiento deportivo, de la buena adaptación a las exigencias del entrenamiento y la competencia, pero también dentro de la vida dentro y fuera del campo. Entonces, dentro de esta área psicodeportiva, con este objetivo principal, nosotros enfocamos nuestra intervención en dos ambientes. Uno es el campo, es decir, cómo está articulado todos los factores psicológicos dentro de la metodología, que aquí se llama metodología Bomboná, ¿sí? Y otro ambiente que lo llamamos entrenamientos extendidos, que son los programas de consultoría, son los programas, por ejemplo, nosotros tenemos un programa muy bonito, ya no se está dando, pero se dio en su momento el proyecto Élite, así lo llamamos, el proyecto Élite. Fue un proyecto articulado con la nutrición, articulado con la suplementación, articulado con la preparación física y la psicología, donde un grupo de jugadores seleccionados iban en jornadas contrarias a la sede deportiva, al departamento de psicología, y hacían su trabajo de acondicionamiento físico, de desarrollo de fuerza, sí, pesas específicamente, e iban también a psicología a hacer sus procesos de entrenamiento. Entonces, voy a buscar un video a ver si de pronto se logra ver para que vean cómo se lleva a cabo, cómo lo llevamos a cabo entonces en campo y en laboratorio. Entonces, digamos, porque todo esto en campo no es que el psicólogo, no es que nosotros como psicólogos propongamos ejercicio o estemos a cargo de alguna parte del entrenamiento, no. Esto se encarga es, por ejemplo, dependiendo de la idea de juego que tiene el profe, entonces, y la metodología, nosotros lo que hacemos es asesorar al profe para que también durante el entrenamiento emerjan esos factores psicológicos, que debe haber una conciencia de su entrenamiento. Porque uno de los aspectos en los que nosotros hemos podido ya superar el paso es la idea, la creencia de que las habilidades psicológicas aparecen de manera espontánea. No es así. La evidencia científica ha demostrado que se necesita de un entrenamiento consciente para que el deportista pueda evolucionar, optimizar esa estructura cognitiva, ejecutiva y emocional. Y para eso se deben diseñar los ambientes específicos dentro del entrenamiento. Debe ser coherente a un discurso, es decir, a una persuasión verbal que hace parte de las fuentes de la autoeficacia desarrollada por el autor Albert Bandura, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hago yo es asesorar al profe. Y si el profe, de acuerdo a su metodología, de acuerdo a su idea de juego, va a diseñar un ejercicio de acuerdo a nuestra estructura psicológica que obedece a la metodología, profe, mire, aquí puede incluirle esta norma. Vamos a utilizar los programas de refuerzo desarrollados por la psicología conductual para que ¿qué es un refuerzo? Es un estímulo que aumenta las probabilidades de que una conducta se repita o aparezca varias veces o aparezca en mayor proporción. Entonces nosotros utilizamos todos esos programas, todos esos conocimientos que utiliza la psicología, que son propios de la psicología, de la ciencia psicológica, y asesoramos al profe para que él, dentro de su idea y dentro de su estructura y su metodología y la propuesta de ejercicios, alimenten sus ejercicios o las tareas o los ambientes del entrenamiento. Entonces no es que yo como psicólogo
quiera o pretenda ser entrenador. Eso no es por ahí. De hecho, si ustedes ven a un psicólogo pretendiendo eso, nosotros en Colombia decimos que ese psicólogo deja mucho que desear, porque ese no es el papel de la psicología. Yo no estudié para eso. Si no hubiese estudiado para ser entrenador, pero mi tarea es ser un asesor para brindarle los conocimientos que tiene la psicología, sus herramientas teórico-prácticas para promover mejores ambientes de aprendizaje, para promover mejores ambientes de estimulación, ¿sí? Que contribuyen a que emerjan los factores psicológicos y estos sean entrenados y aprendidos de manera consciente y voluntaria por los deportistas, ¿sí? Entonces, dentro de lo que nosotros llamamos laboratorio, que es el programa de consultoría, nosotros atendemos programas a lesionados, los deportistas que tienen lesiones. Obviamente también hay un impacto psicológico, ya también está demostrado científicamente que no solamente se afecta a la parte física, sino también, por ejemplo, a través de los marcadores somáticos, ¿sí? Que es un modelo teórico desarrollado por el neurocientífico Antonio Damasio. Esa experiencia también genera un contenido emocional, ¿sí? Que es procesado específicamente por el sistema límbico. Y si hablamos de miedo, estamos hablando de que la amígdala queda sobreactivada. Y a través de programas de intervención psicológica se puede reducir esa activación de ese órgano, ¿sí? De ese sistema cerebral que tiene que ver con la regulación emocional. Entonces nosotros también acompañamos cuando la evaluación, dependiendo de la adhesión, la evaluación y el acompañamiento de la recuperación y la readaptación que debe tener un deportista bajo la lesión. Sí, como le dije, desarrollamos el proyecto Élite que ya les describí y en su momento desarrollamos un programa muy bonito que era el programa de arqueros que, como ven la foto, junto con el preparador de arqueros, cuando él hacía su planificación y su organización, construíamos ejercicios que tuvieran una estación, digámoslo así, o el ejercicio estuviera diseñado para que el arquero desarrollara no solamente, bueno, digamos, la velocidad de procesar información, la visión periférica, desarrollara la atención con software y tecnología especializada, como ustedes la ven acá. Este es el software Sig Lite, ¿sí? Esta es la tablet con que se controla eso. Entonces era un programa muy bonito porque lo hacíamos 3 veces por semana y aquí entonces yo le llevaba a ellos, este software permite medir la velocidad de reacción, el tiempo promedio, el número de aciertos, ¿sí? Entonces eso yo se los llevaba en un registro y les decía, mira, en una semana con esto has reducido tu velocidad de reacción de 60 milisegundos a 58. Entonces eres capaz de optimizar tu atención y optimizar tus recursos para actuar más rápido. Y eso me ayuda a influir en la motivación. Y eso lo hacemos en campo. Entonces, pero no es que yo haga el ejercicio. Con el profesor preparador físico diseñamos los ejercicios y organizamos qué es lo que vamos buscando. Y a través de ese procesamiento de datos podemos brindarle orientar programas que ayudan a la motivación, que ayudan a la optimización del rendimiento de nuestros deportistas. Y si ustedes vieran la respuesta y la adaptación que tienen estos deportistas a este tipo de programas, es decir, cuando llega el psicólogo, hey Layo, vienes con este programa bien bacano, y cuando termina, obviamente su emocionalidad es distinta, los canales del aprendizaje están más abiertos, y esa es una de las ventajas que ofrecen los buenos programas de entrenamiento en campo. En caso tal, esa sea la metodología que usted como entrenador permita, porque todo esto no es una imponencia, esto está orientado, repito, dentro del modelo metodológico que utilice usted como entrenador, que al final y al principio también es el líder del proyecto. Y los psicólogos estamos para acompañar y asesorar y ayudar y adaptarnos a esa idea de juego y a esa metodología, porque esto no se trata de imponer absolutamente nada, sino de contribuir con los procesos, que al final, como les digo, el entrenador es el líder. Entonces, como les decía, todo está dado dentro de un estilo, dentro de un estilo de juego y un modelo de juego que proponen los profesores, que proponen los entrenadores
y evolucionar en una forma unificada de entrenamiento, que es a lo que nosotros llamamos metodología Bombona, y es lo que está dentro de lo que permite la articulación del programa psicodeportivo en nuestra metodología. Nosotros en algún momento, esta diapositiva es vieja, esta la utilicé yo para una conferencia en la Conmebol. En su momento teníamos un método que se basaba en estas filosofías del entrenamiento analítico y global. Era como un método mixto que fusionaba momentos donde se trabajaba analíticamente, pero que también habían situaciones de juego que combinaban este entrenamiento global. Pero ahora se está evolucionando hacia todos los postulados de las metodologías sistémicas, ¿sí? Entonces, eso también ha implicado una formación, una construcción de nuestros entrenadores, una evolución en la concepción del entrenamiento y de la comprensión del juego de fútbol basados en estos criterios filosóficos, porque al final las metodologías sistémicas vienen de ciencias como la biología, pasando por la filosofía, que es el pensamiento complejo que nos dejó como que nos propuso el gran filósofo francés Edgar Morin, ¿sí? Y todo eso lo vamos articulando dentro de las etapas del proceso formativo, que ya las hablamos, que de 8 a 11 años los niños están en una etapa de iniciación y Lionel, ¿sí? sí, al propósito te traslado una consulta que está en el chat de Álvaro Prieto Perdomo, que dice con relación a esta iniciación, dice, profe Layo, ¿qué pasa con los niños de edades de 4 a 7 años? Ellos están en escuelas, porque nuestro club tiene convenios con escuelas a través de la liga y también hay buenas relaciones con las escuelas de formación del departamento del Atlántico aquí en Barranquilla, Colombia, y también en otros departamentos como el Magdalena, como Cesar, ¿sí? Que son como, no sé si estaría bien dicho como decir provincias en Argentina, no sé cómo se maneja ahí, ¿sí? Entonces, son otras ciudades con que el club tiene buenas relaciones y ese proceso de 4 a 6 años inicia en las escuelas, pero ya cuando hay la captación del talento en nosotros inicia desde que tienen 8 a 11 años, sea que ellos lleguen por convocatoria o sea porque el departamento de captación los ha visto, pero inicia cuando tienen estas edades. Perfecto. ¿Responde la pregunta? Ahí estamos con el dedito levantado de Álvaro. Perfecto, gracias, Lionel. Perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué es importante tener esta organización de las etapas de formación? ¿Por qué es importante? Porque al final eso es el inicio de que podamos nosotros, en nuestro proceso metodológico, como les dije, desarrollar aspectos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos, pero no vistos desde una manera desintegrada ni desarticulada, sino vistos desde una construcción sistémica, ¿sí? Que estos aspectos no se trabajan de manera aislada, ni desintegrada, ni desgregada una del otro, ni desarticulada, ni descontextualizada de la realidad del juego. Eso ha sido una de las evoluciones que ha tenido la metodología en esta institución, ¿sí? Empezar a entender el juego desde otras propuestas que encuentran su origen en la filosofía, ¿vale? Y en otros postulados como los sistemas complejos, que ya eso es otro tema que casualmente, profe Álvaro, lo tocamos ayer en nuestro curso, ¿cierto? Que fue comprender desde la propuesta de Descartes y su dualismo hasta entender las teorías de la mente como el monismo propuesta por Rodolfo Ginás, hasta llegar a por qué el fútbol es un sistema complejo. Y puede que haya otras propuestas que son igual de respetables. Esto solamente es compartir lo que nosotros hemos hecho, ¿vale? Entonces, lo que buscamos nosotros dentro de este proceso metodológico es contribuir con el desarrollo de las destrezas psicológicas. ¿Qué es una destreza psicológica? Existe una diferencia entre una habilidad, es decir, nosotros venimos genética y por interacción con el contexto, venimos programados, digámoslo así, con unas facultades o unas propiedades genéticas que nos
ayudan a desarrollar unas propiedades psicológicas, como la atención, el procesamiento de la información, ¿sí? Y eso está ahí porque nuestra especie ha evolucionado así y tenemos la habilidad de hacer eso. Pero la destreza viene a aparecer cuando yo tengo control, cuando tengo yo autorregulación, cuando tengo conciencia sobre esa habilidad y entonces puedo autorregular mi comportamiento, puedo ser consciente de mi comportamiento, entonces se constituye eso como una destreza. Entonces, por ejemplo, nosotros desarrollamos habilidades psicológicas. ¿Qué puede ser una habilidad psicológica? Que cuando ya hay dominio por parte del entrenador o del jugador, se convierte en una destreza. La autorregulación emocional, que eso lo hacemos a través de técnicas psicológicas como el entrenamiento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Yo les dije que le iba a mostrar aquí, entonces déjenme ver un momentico a ver si encuentro algo por acá que me permiten. Denme un segundo y ustedes perdonen, pero... Layo, Entonces, mientras tanto sí, que dale, de Jair, pronto por dale, ahí, sí, mientras tanto dale. que estás buscando la información, hay una pregunta de uno de los invitados. A ver, la leo creo que literalmente, a ver si la logro mirar. Bueno, parafraseando, creo que el invitado preguntaba de que nosotros como psicólogos no podríamos ser entrenadores y los entrenadores no podrían adquirir habilidades o conocimientos, ¿verdad? Para poder, en la parte psicológica, para aportarlo. En lo que corresponde a la parte de psicólogo, yo creo que dijo algo que es muy claro. Nosotros como profesionales, ¿verdad? Que nos hemos dedicado toda la vida a entender la conducta humana, lo que buscamos y lo que pretendemos es aportar desde nuestra concepción y de nuestros estudios unos conocimientos que permita que el deportista tenga la capacidad de mejorar y llegar a la capacidad de manejar esas habilidades, como decía Layo en estos momentos, ¿verdad? Que se conviertan en destrezas como tal. Yo creo que eso es nuestro principal objetivo. Capacitarnos, prepararnos para poder aportar a lo que de una u otra manera deseamos, ¿verdad? Que el rendimiento de los chicos estén en los mejores, ¿verdad? Que creo que es lo más importante. Ese es nuestro principal rol. Dale, Layo. Vale, y complementando para la respuesta, claro que los entrenadores sí tienen un papel psicológico que jugar dentro del proceso y entonces es ahí donde viene la educación, ¿sí? Es importante que el entrenador desarrolle también sus habilidades psicológicas porque hay un papel psicológico que el jugador tiene, que el entrenador necesita, tiene que jugar en este proceso y es el liderazgo. Eso es una habilidad psicológica que los entrenadores necesitan desarrollar, la capacidad de comunicación, la capacidad de motivar, de influir, ¿sí? en los atletas. Tiene también unas características psicológicas que son muy importantes. De hecho, en la revista Psychology in Sport de la APA, que la APA es la Asociación de Psicólogos Americanos, en el 2021, publicó un artículo que hablaba sobre la influencia del estilo de enseñanza o del estilo del entrenador sobre habilidades que van más allá de la táctica, ¿sí? Así se llama, más o menos así se llama el artículo. Y dentro de los resultados y las conclusiones que nos aportan, decían que los entrenadores son capaces de influir con habilidades, con procesos preventivos, es decir, podían preparar a sus deportistas para que pudieran, antes de estar en problemas, brindarle las habilidades de asesoría, brindarle el acompañamiento y ayudarlos a afrontar la situación, y que el entrenador tenía esa capacidad de hacerlo, pero que también tenía la habilidad de poder intervenir en procesos correctivos, es decir, después que se presenta el problema, es decir, por ejemplo, el deportista perdió una competencia, algo le salió mal, no se consiguieron los resultados esperados, el deportista también está bajo un efecto emocional, ¿cierto? Encontraron que los deportistas, que los entrenadores que mejor manejaban las habilidades psicológicas de liderazgo, comunicación, acompañamiento, empatía sobre todo, podían influir sobre la resiliencia, es la capacidad de sobreponerse a la adversidad de los jugadores de los deportistas una vez hayan estado en situaciones en las que su estado emocional haya estado alterado. Entonces eso es una muestra de que los entrenadores sí pueden
adquirir los conocimientos de la psicología, y eso es lo que se haya denominado en el siglo XXI psicología del entrenador. Esta psicología del entrenador tiene tres objetivos hasta lo que yo he podido investigar y conocer desde los textos que he podido leer. El primer punto de por qué es importante que los entrenadores conozcan sobre la psicología es porque le va a permitir, el primero es influir sobre sus deportistas. Como ya les dije, el entrenador es el líder del proceso y es importante que ustedes como entrenador o los entrenadores sepan cómo influir, cómo persuadir, cómo liderar, cómo manejar grupos, porque el deportista, el futbolista, le cree más al entrenador. Entonces el psicólogo lo que hace es trabajar a través del entrenador, pero el entrenador es el que lleva el mensaje. ¿Sí? ¿Sí? No, termina la idea, disculpa que creí Okay. que había termina la idea No. y ya te digo. El segundo punto en que la psicología del entrenador es porque el entrenador debe conocer sobre estos aspectos psicológicos, porque cuando los tiene y los maneja, le permite entonces incluir dentro de la planificación y dentro del entrenamiento los aspectos psicológicos que se requieren para dicho entrenamiento. Y el tercer punto es para el autocrecimiento. Miren, yo me considero un educador y uno de la evidencia y de los efectos de mis intervenciones está dado en esto. Todo ser humano que conoce sobre su mente, sobre su mundo interior, sobre los procesos mentales, es capaz de trascender. Una persona que es capaz de conocer sobre su cerebro, cómo funciona su cerebro, cuáles son las condiciones que necesita el cerebro para aprender. Y eso permite un autocrecimiento, una autogestión. Entonces, se dan cuenta de que la psicología tiene tres aspectos en los que puede influir en el entrenador. Uno es para influir mejor en los deportistas. Dos, para incluir los factores psicológicos en el entrenamiento. Y tres, para la autogestión, porque los entrenadores también son seres humanos que toman decisiones, que resuelven problemas, que tienen conflictos, que tienen presiones. Y esas necesidades incluyen e indican que también necesitan de estos recursos y estos aportes de la psicología para autogestionarse. ¿Vale? Te doy la palabra, Genil. ¿Quedó claro este punto ahí, profe? Me preguntan, me responden con un sí o un no si quedó claro este punto. Bueno, perfecto. Sí, Jaini, Sí, ¿querías claro. agregar algo? Sí, claro, es que hay una frase que me parece genial y es que el conocimiento nos hace libre, ¿verdad? El conocimiento creo que nos lleva muchísimo más allá de lo que en un momento dado a veces creemos. Y evidentemente, hace algunos años atrás, de pronto la parte deportiva estaba liderada por algunos profesionales. Y hoy realmente cuando se involucran otro tipo de profesionales, lo que busca es desde distintas miradas y desde distintos conceptos por medio de la misma investigación poder aportar, ¿verdad? Se han adquirido algunos conocimientos que creemos que son supremamente importantes para poder potencializar habilidades. Recientemente, como decía Layo, estamos próximos a graduarnos como neuropsicólogos y la neuropsicología en su momento era centrada en el estudio de la relación del cerebro y conducta, pero desde la visión patológica, ¿no? Cómo de pronto veíamos la patología y cómo la interpretábamos. Sin embargo, a nivel personal no quise verla desde esa línea, sino es entender la conducta, ¿verdad? Centrada en el cerebro, pero en un contexto completamente diferente como es la parte deportiva. Y cuando comenzamos a observar, ¿verdad? Cómo es un cerebro y cómo funciona en el atleta, evidentemente lo que ocurre es que nos llena de elementos para poder decirlo a nuestros entrenadores de pronto cómo direccionar algunos detalles. Y no porque lo que está haciendo lo está haciendo mal, sino lo que queremos es potencializar. Entonces, dentro de ese orden de ideas, sí es importante, ¿verdad? Entender que el rol del psicólogo es de pronto querer o pretende ayudar a formar a un mejor deportista. Y evidentemente, en la medida que nosotros comencemos a entender muy bien el juego, que comenzar a entender muy bien la dinámica deportiva, evidentemente vamos a poder aportarle más a ese entrenador que al final lo que busca, lo que pretende es poder desarrollar
mejores habilidades en ese deportista. Vale. Bueno, aquí les voy a, me dicen si corre el video. Esto es parte de lo que hacemos en el laboratorio. Más o menos ahí es algo que tenía grabado y bueno, y puede funcionar para ilustrar. Este es un software que se llama Enway, que nosotros con este software lo utilizamos para entrenamiento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y este software nos permite en los deportistas entrenar la coherencia cardíaca, que no es más que la relación entre el corazón y el cerebro. Entonces, a través de técnicas de respiración, no es relajación lo que enseñamos, es simplemente encontrar el punto óptimo de activación para ejecutar tareas deportivas. Entonces, este software nos permite conocer cómo está la frecuencia respiratoria, ¿sí? La ponemos en práctica, diseñamos un ambiente de laboratorio donde se trabaja alguna habilidad. Aquí este joven necesita desarrollar el autocontrol. El autocontrol también implica un control inhibitorio, que es una facultad de la atención. Ahí nosotros, estos ejercicios lo que buscan es simplemente acelerar el corazón para ver cómo está su respuesta atencional frente a los estímulos. Y aquí tienen al psicólogo que creen que los psicólogos no saben patear un balón. Entonces, bueno, también sirven. ¿Cómo ven ahí al psicólogo controlando y pasando? Y entonces necesitamos, aquí están los resultados del proceso de una evaluación atencional, a ver, que nos permite dar una retroalimentación, un feedback a nuestros deportistas de cuántos errores, cuántos aciertos, cuánto fue el tiempo de ejecución, el porcentaje de efectividad. Y todo esto nos ayuda hasta para hacer terapia cognitiva con nuestros deportistas durante este tipo de entrenamiento y de intervención. Y esto es solo lo que hacemos en laboratorio. Creo que no tengo por acá en este computador ejercicios de campo, donde, por ejemplo, el entrenador desarrolla un 6, 3 equipos, 3 más 3 versus 3. Entonces nosotros le decimos, profe, ven acá, entonces vamos a poner algunas normas, algunas condiciones y vamos a utilizar los programas de refuerzo y consecuencia para que se emerja la competitividad, pero también emerja la comunicación, que conseguir el objetivo implique que todos trabajen en equipo para conseguir un propósito en común. Entonces ahí vamos incluyendo todo ese factor psicológico dentro de la idea propia del entrenador. Ahora no tengo ejercicios de eso si no los mostrara. Pero bueno, este es el espacio que nosotros tenemos como laboratorio. No es ahora el super espacio, ni el último, ni el mejor, porque también tenemos nuestras necesidades y nuestras carencias, pero con lo que tenemos hemos intentado construir esta propuesta que sigue fortaleciéndose, ¿sí? Entonces, eso es lo que le quería compartir. Vamos otra vez acá. Entonces, todo este programa, todo este proceso formativo, esta es la estructura de lo psicológico que nosotros queremos, que nosotros hemos propuesto. Estas estructuras psicológicas, dice, son aquellas, ¿qué son las habilidades psicológicas? Son aquellas capacidades de control y autorregulación que brindan a los jugadores el poder ejercer dominio sobre los procesos mentales de orden cognitivo, ejecutivo y emotivo social. Entonces, estas habilidades son entrenables en campo. El proceso, el pensamiento, y no solamente me refiero al pensamiento positivo que todos quieren vender ahora con esto del coaching y no sé qué, entonces el optimismo y todos pensamos positivo, no es desde esa perspectiva en la que lo vemos, ¿sí? Sino el pensamiento como poder procesar información, la creatividad que siempre está presente para dejar libertad, y esto es uno de las propuestas de los estilos de enseñanza que permiten que nuestros deportistas resuelvan problemas a través de sus recursos. La atención, que es una habilidad filtro muy importante que nosotros hacemos bastante énfasis, y en el desarrollo de la percepción, tanto visual como auditiva, porque aquí es donde empieza el proceso de toma de decisiones. Y también diseñamos ambientes donde los deportistas tengan que tomar decisiones contextualizadas dentro de las necesidades propias del juego. Y el área emotivo-social, que busca trabajar la tolerancia al estrés. Entonces nosotros incluimos algunas normas específicas que ponen en desventaja al jugador para que él aprenda, se incluya dentro de sus patrones mentales la capacidad de reponerse, de resiliencia. Entonces le ponemos una condición de que debe mantenerse enfocado en la tarea a pesar de la adversidad que se presenta. Entonces intencionalmente el árbitro se equivoca y usted ve que la respuesta muchas veces es, ¿por qué te equivocaste?
Entonces, simplemente esa capacidad de autocontrol, de autoeficacia y de autoliderarse está incluida dentro de nuestra perspectiva de entrenamiento, ¿sí? Esto no cambia en ningún momento la idea, ni los ejercicios, ni las tareas que usted como entrenador propone. Esto simplemente incluye un aspecto, una norma nueva o una modificación de la estructura, pero los principios siguen siendo lo mismo. Entonces trabajamos también la cooperación, la competitividad. Nosotros diseñamos ambientes que conscientemente refuerzan o castigan, y me refiero a castigo como el concepto de estímulo que se maneja en los programas de refuerzo o en los programas de condicionamiento operante desarrollado por la teoría conductista de la psicología, específicamente Burrus, Freire y Skinner. Entonces, desarrollamos la competitividad, la cooperación, el autocontrol, la autoeficacia y el liderazgo. ¿Y cómo lo hemos articulado? Aquí lo vemos en la etapa de iniciación, vemos que el componente cognitivo, ejecutivo y emotivo social busca el desarrollo sensorial y trabaja la atención focal, y en lo emotivo social la cooperación, la cohesión, la confianza y el autocontrol. Estas habilidades psicológicas se pueden ir trabajando desde estas edades tempranas y son muy importantes porque van a consolidar la composición psicológica de nuestros deportistas, la característica psicológica que les da identidad a ellos. Entonces miren que en la etapa de desarrollo enfatizamos la intervención no de la atención focal, sino de la atención sostenida. Y así vamos incluyendo otras variables que lo que indican es generar otros ambientes para trabajar esto. Miren que pasamos de la sostenida a la atención alternante. Entonces buscamos estímulos y diseñamos ejercicios donde él tenga que alternar la atención de un ejercicio a otro. Esto no significa dejar de trabajar las anteriores, sino que se le incluye esta nueva. Y así vamos transitando por todas las etapas de todo nuestro proceso formativo, donde se trabaja la atención alternante, la percepción y la toma de decisiones. Y en lo emotivo social, autocontrol, autoeficacia, resiliencia, cooperación, liderazgo, cohesión y competitividad. Y cuando ya están en la parte del rendimiento, miren que seguimos enfatizando en la estimulación de la percepción, de las habilidades perceptivas, la atención alternante, la toma de decisiones, pero también la atención sostenida, porque la atención sostenida da paso, o todo este sistema atencional da paso a la capacidad de concentración, que es sostener conscientemente la atención durante un tiempo. Ayo, ¿Sí? decir que este proceso de intervención, teniendo en cuenta las diferentes edades, ¿verdad? No se desarrolló porque creíamos que era así, o sea, de forma de pronto arbitraria, de pronto, sí, desarrollamos esta clase de estimulación. No, todo esto se sustentó al proceso de neurodesarrollo en las edades en donde están nuestros muchachos. Hay que saber de que teniendo en cuenta las características propias de esa edad. Claro que sí, el proceso de neurodesarrollo así van a tener unas características que se van a estimular de X manera o de X forma. Entonces, desde ahí fue que se construyó esta intervención. Evidentemente, esto se logra también por la parte, bueno, porque los entrenadores nos permitieron esa participación libre, ¿verdad? En toda esta construcción del proyecto metodológico. Gracias, Enir. Entonces aquí hay un ejemplo, esto es viejísimo, porque esta presentación es viejísima. Esto es un modelo de planificación. ¿Cuál ha sido uno de los logros más importantes que hemos tenido nosotros? La inclusión consciente de los factores psicológicos dentro de la planificación. Como ya les mostré, existe una estructura, ¿cierto? Que hemos denominado de dos aspectos, cognitivo ejecutivo y emotivo social. Entonces, si se dan cuenta, en la organización de la planificación, aquí lo dice, técnica de carrera más cognitivo. Entonces, digamos que ese día el entrenador quiere trabajar la técnica de carrera y puede trabajarla de manera analítica o desarrollar un ejercicio contextualizado, sistémico, como quiera. Pero entonces esa técnica de carrera debe incluir conscientemente un diseñado del ejercicio y la tarea para que también emerja un aspecto cognitivo, sea de procesamiento, sea de atención, sea de percepción visual o auditiva. Entonces, uno de los logros que nosotros hemos tenido es poder entrar en la planificación del
del entrenamiento, estar ahí presente para proponer, para sugerir, para orientar, en ningún momento para mandar, en ningún momento ¿cómo sería? Imponer algo. No, no, no. Solamente para proponer, ¿sí? Y ser escuchado, y en caso tal, si usted como profe lo ve viable, bien, y bueno, creo que lo ha podido ver viable porque todo el respaldo ha sido positivo y ha hecho parte de nuestro proceso formativo que nosotros tenemos que estar transitando de una categoría a otra para poder, cuando está la planificación, nosotros estar presentes cuando se desarrollan esos aspectos psicológicos. Aunque también hemos propendido por la formación de los entrenadores para que entiendan estos aspectos y los puedan desarrollar sin que nosotros estemos presentes, porque se complica mucho. Entonces, esto es un ejemplo dentro de la planificación. Este día, un tercer día, perdón, en la técnica de carrera incluye aspectos cognitivos y también otro que incluye la competitividad y otro, y así sucesivamente. Entonces, bueno, mister, eso era lo que queríamos compartirle. Es el fin de la presentación. Ojalá haya sido de su agrado lo que ha sido nuestra experiencia en el tránsito de la construcción del Departamento de Psicología en esta institución. Perfecto, Layo. Así es como Sí. se te dice, ¿no? Así Bueno, me dicen. bueno, perfecto. Muchísimas gracias, muy didáctico, muy bueno. Han quedado algunas consultas por ahí que la voy a ir trasladando desde el chat. Voy a empezar acá con Álvaro Prieto. Entonces, hablando del tema del psicólogo, ¿no? Entonces, el psicólogo debe ser una persona con conocimiento de los movimientos desde el punto de vista técnico-táctico para estar más cerca de ayudar a la... Bueno, ahí se me fue un poquito. Técnico-táctico para estar más cerca de ayudar a la al fortalecimiento y el rendimiento del al jugador. fortalecimiento y rendimiento del jugador. Y los entrenadores, tener conocimiento de psicología para ayudar, ¿no? Sí, A ayudar en primera instancia al niño o niña joven. y al joven. Ok. Uh-huh. Sí, mire, tenemos que romper esos mitos y esos límites que nos imponen los títulos. No porque yo sea el psicólogo, solamente tengo que reducir mi conocimiento, porque nada me inhabilita para que yo como psicólogo entienda sobre la táctica. No quiere decir que yo voy a liderar la táctica ni que yo voy a liderar los entrenamientos. Pero a mí, ¿qué me impide que yo entienda el juego? No porque yo sea psicólogo estoy inhabilitado para comprender la realidad del juego. Entonces, ese lenguaje, entender eso, ¿para qué me sirve? Para yo articular mi trabajo con la idea específica de juego que tiene el entrenador. Hablar el mismo lenguaje. Porque miren, desde la psicología en general hay unas habilidades que deben entrenarse y que deben tener los entrenadores y los jugadores. Pero también específico, de acuerdo a la metodología y de acuerdo a la idea de juego, hay unas habilidades psicológicas que se enfatizan. Entonces, no porque tú seas preparador físico, nada te impide entender la psicología, nada te lo impide. Eso no quiere decir que tú vas a ser psicólogo, pero tener esos conocimientos te va a ampliar el mundo y la visión de comprensión, específicamente la comprensión de seres humanos. Y otro mito que hemos roto, que ha pasado, es que el preparador físico se encarga de la primera parte de la habilidad condicional que va a trabajar en ese día. Y el entrenador está por allá hablando, esperando que le llegue su parte para él trabajar. Y los psicólogos por aquí, no. Una de las cosas que nosotros hemos conscientemente cambiado es que todo el cuerpo técnico está presente en todos los momentos del entrenamiento. En todo. Y ahí todos nos vamos retroalimentando y especialmente vamos retroalimentando al jugador en los aspectos. Hey, pila con la atención, pila con la concentración en este ejercicio. Hey, mejora la técnica. Claro, porque si nosotros hablamos de técnica, antes de ser técnica,
tenemos que hablar de patrones básicos de movimiento, tenemos que hablar de habilidades motrices, de desarrollo motriz. ¿Y eso quiénes son los que lo estudian? Pues los psicólogos. Los psicólogos son los que dieron las bases para entender cómo es el desarrollo motriz desde el cerebro y cómo son las características del desarrollo motriz. Los psicólogos evolucionistas, la psicología evolutiva es la que sienta esas bases. Y entonces las otras áreas de conocimiento han aprovechado esos aportes y entonces los hemos utilizado en el deporte, en la intervención, en la rehabilitación, en la educación física, ¿cierto? Pero entonces existe una tendencia y eso hace parte de la filosofía por la que especialmente la cultura occidental fue criada. La fragmentación, ¿sí? Ver el mundo de manera fragmentada es uno de los resultados y de los logros que más ha tenido esa filosofía con la que fuimos educados, que nos viene de herencia de aquel dualismo que nos propuso René Descartes sobre la mente y el cuerpo. Entender el mundo de esa manera fragmentada es la que nos da la idea de que el entrenador sabe de táctica, de que el psicólogo sabe de psicología y de que no, en la medida en que el cuerpo técnico tenga una sola idea, tenga un solo objetivo, en la medida en que el cuerpo técnico entienda todo de lo que hacemos todos, vamos a poder impactar mejor a nuestros deportistas, porque va a haber un mensaje unificado. Miren, le voy a contar esta anécdota. Es muy popular. Una persona que cuando iban a mandar el primer cohete, a lanzar el primer cohete a la luna, le preguntaron a una persona de oficios varios, ¿y usted qué hace aquí en la NASA? Y ella le dijo, yo ayudo a que un cohete llegue a la luna. Ella no se percibió como la persona de oficios varios. Es porque su labor de limpiar en ese momento y de hacer los oficios varios no es solamente esa actividad específica, sino que es importante que todo esté limpio para proponer los espacios y los ambientes adecuados para que otros en otra función y otro rol hagan su tarea. Entonces debemos pasar de esa filosofía que ha inundado nuestra vida, de ver el mundo de manera fragmentada para empezar a ver los fenómenos de la naturaleza, de nuestra realidad, los fenómenos de la educación y los fenómenos del juego del fútbol de manera sistémica. Eso es un cambio de paradigma que ha propuesto la investigación y el desarrollo epistemológico del conocimiento. Yo creo que como una experiencia muy bonita, también comentarle de pronto a los presentes cuando tuvimos la oportunidad de hacer la especialización de psicología deportiva en el mismo, con psicólogos, sino también había entrenadores con el deseo y el interés de conocer un poco sobre la psicología deportiva y cómo a partir de ahí potencializarla. Eso también lleva a uno como profesional de la conducta también a profundizar más conocimientos en lo que es en la parte del movimiento, ¿verdad? En la parte técnico-táctica en un momento dado. Y no con la intención de intervenir, sino comprender, que creo que es lo más interesante. Y en el ejercicio de la comprensión poder aportar, que es lo más valioso. En estos días o hace unos meses atrás estábamos averiguando cómo nosotros hacíamos un curso de tecnólogo deportivo. Y vuelvo a decir, no con la intención de poder intervenir de pronto de forma arbitraria en lo que dicen los técnicos, sino más que todo para comprender y poder ayudarlo. Perfecto. Perfecto. Le voy a trasladar algunas consultas que están en chat, como son algunas, vamos a ir cerrando. De Carlos Sosa, ¿qué conducto o choque tendrá un futbolista que no haya pasado por toda esa estructura de una institución como la que ustedes explicaron? Es decir, el futbolista es captado de otra institución menos organizada, llega a jugar en la primera B. Bueno, nosotros lo que hacemos lo más rápido posible es incluirlo dentro de nuestro sistema, ¿sí? Y con lo que él llega, nosotros obviamente hacemos programas diagnósticos y lo incluimos dentro de los procesos para que él reciba, por mal llamarlo así, esa carga psicológica por la que otros y poder como estabilizarlo
lo más que se pueda, porque como es algo que no controlamos, pues no podemos hacer nada. Pregunta, perfecto. Antonio Segovia pregunta, ¿cómo abordar psicológicamente a porteros para evitar su desánimo y aumentar su confianza para que siga adelante, ya que sobre él recaen muchas responsabilidades dentro y fuera del juego? Sí, es bastante importante esa intervención especializada con porteros, con arqueros. eh, y esa intervención está dada hacia la construcción de esquemas mentales más adaptativos. Los esquemas mentales son modelos, son patrones de pensamiento, son creencias que se desarrollan dentro de lo que en psicología se conoce como el modelo cognitivo. Entonces nosotros lo que hacemos es contribuir a la formación de mejores esquemas para procesar información que cuando ellos estén dentro de la situación adversa puedan evaluar la situación desde otra perspectiva. Y para eso la psicología cognitiva tiene infinidades de técnicas de intervención. Perfecto. Por ahí había alguna otra consulta más. A ver, quizás se hace un poquito más larga, pero vamos a tratar de leerla. Ronald Alejandro Nieto. La psicología del deporte es un área de especialización de la psicología que forma parte de la llamada ciencia del deporte. Es el estudio científico de los factores psicológicos asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio y otro tipo de actividad física. Bueno, en realidad es una definición de psicología. No sé si ustedes cómo lo ven o quieren hacer algún aporte. Jainir. Sí, es que realmente la psicología aplicada en el contexto deportivo lo que busca y lo que pretende es entrenar, ¿verdad?, habilidades para que se conviertan en destreza. Eso es lo que nosotros estamos buscando y lo que nosotros desarrollamos a lo largo, ese es nuestro objetivo, ¿verdad?, entender la conducta deportiva para potencializarla y llevarla al máximo rendimiento como tal. Que los chicos tengan la capacidad, yo siempre lo he dicho, que los chicos tengan la capacidad de tener unas herramientas para cuando la circunstancia así lo requiera. Eso es lo que al final nosotros hacemos, sustentado desde la cientificidad, ¿no? Sí, uno de esos, miren, ese concepto que dieron ahora de psicología es muy acertado, es muy bueno. Así como está, lo encontramos textualmente en los libros base de psicología. ¿Qué consignas nos deben quedar de este espacio académico, de este curso y de este espacio de psicología? Que la psicología del deporte es una ciencia, no es una charla. No con charlas se modifica la conducta. En ningún momento cuando yo estudié me dijeron, charla número 1 para trabajar la motivación. No es así. La motivación es un proceso psicológico que tiene que ver con la dirección y la intensidad del esfuerzo y que la conducta motivada tiene unas características específicas que se requieren unas técnicas de intervención a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo muy específicas y que no se intervienen con charlas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque debemos empezar nosotros a ver la psicología como una ciencia que desde sus herramientas teórico-prácticas contribuyen con la consecución de los objetivos tanto de los entrenadores como los deportistas. Y esto, sumándole a lo que el profesor Jainir nos proponía, es que la psicología del deporte en su conceptualización ha evolucionado y no solamente propende por el rendimiento, sino por la búsqueda del bienestar y la salud mental de los deportistas en el deporte. ¿Vale? Entonces, son dos puntos importantes a los que hay que atender. Profes, no vean que el psicólogo es para hacer charlas, no. Y existe una diferencia abismal entre lo que es esto que nos están vendiendo como coaching deportivo y lo que es la psicología como ciencia. Así que ustedes que tienen a cargo procesos y lideran procesos, ténganlo muy en cuenta, profe, porque existe una diferencia abismal entre lo que es llevar a cabo una intervención psicológica donde se pone en manos del profesional de la salud mental de un atleta a creer que esto es para intervenirlo con charlas y jueguitos
y vamos a jugar la rueda de pan y canela porque llegó el psicólogo. No es así. O todo lo que le explicamos en esta estructura que intentamos compartirle, ¿se parece a algo a intervenir con charlas? Creo que eso que acabas de decir es fundamental, ¿verdad? Porque en nuestro ejercicio del consumismo, ¿verdad? Mediático, muchas veces nos venden algunas ideas que al final parece ser mágicas, pero son muy superficiales, ¿verdad? Y creo en la necesidad de generar esta aclaración, porque de una u otra forma, en la medida de que podamos lograr comprender toda esta dinámica, yo creo que podemos hacer mejores la dinámica va a ser muchísimo mejor para que nuestros deportistas y nuestros entrenadores, inclusive nuestros directivos, puedan evolucionar, llegar a un nivel muy superior. Entonces, creo que es supremamente importante, Layo, lo que acabas de decir, no quedarnos un poco desde lo superficial de lo que nos están vendiendo y que a veces eso que nos El están vendiendo. inmediatismo, la búsqueda de resultados inmediatos nos lleva a confundirnos. Exactamente, nos genera confusión de cuál es lo que realmente puede generar el impacto real de nuestra comunidad deportiva. ¿Vale? Perfecto. Voy a hacer un comentario en el chat que hace Álvaro Prieto, relacionada a las preguntas que estábamos haciendo anteriores. Eso es como tener un asistente que debe conocer igual o mejor que el DT para ayudarlo durante las horas del juego. No sé de dónde, bueno, viene relacionadas a preguntas anteriores, ¿no? Supongo. Bueno, muy bien. Yo tenía ahí una preguntita, que era, ustedes hablaban de lo psicosocial y de lo psicodeportivo, y a mí me quedó esto de que desde lo psicodeportivo, ustedes tenían el entrenamiento de habilidades psicológicas, el trabajo en el campo, la metodología bombón, programas, programas para lesionados y eso, y a mí me gustaría afrontar un poco el programa para lesionados. Pongo un caso específico. A ver, y puede ser bastante puntual. Una persona, un jugador, tiene su lesión de meniscos cruzados, digamos, ¿no? ¿Cómo afrontar si esa persona a su vez pasó, digamos, un año, volvió, retornó, volvió a jugar y ¡pum!, se lesiona de nuevo? ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Cómo la trabajamos desde el punto de vista psicológico, para que retorne a sus actividades deportivas, digamos, entre comillas, de la forma más normal posible? ¿Se entiende la pregunta, Layo? Perfectamente. Jainir, Jainir tiene un caso exitoso de intervención muy bonito, así que te lo dejo, Jainir. Gracias, Layo. Mira, yo creo que inicialmente cada vez que nosotros hacemos esta clase de intervención a nivel de lesionado, necesitamos la identificación de los esquemas mentales que están relacionados con respecto a la interpretación que desarrolla el deportista ante esa lesión, ¿verdad? Yo creo que eso es lo primero que nosotros desarrollamos. Primero, el proceso de valoración en lo que corresponde a la interpretación que tiene el deportista con respecto a la lesión. Layo decía algo que era muy importante, muy significativo, y cómo se involucran algunos sistemas, y más exactamente el sistema límbico con respecto a estas experiencias. Los seres humanos, cuando tenemos esta clase de situaciones bastante complejas y difíciles, generamos un impacto emocional que de una u otra forma lo que lleva a generar en el deportista unas estructuras mentales relacionadas con esa situación especial. Entonces, desde ese sentido, desde ese orden de ideas, ¿verdad? Lo que nosotros en un momento dado,
hacemos es cómo podemos replantear partiendo de esa interpretación que de una u otra manera hace el deportista con respecto a esa situación específica y cómo la podemos de pronto que él la vea de una forma más satisfactoria. Como decía Layo, hemos tenido la oportunidad de trabajar con estos chicos que han tenido esta clase de experiencia como tal. Y lo que es inicialmente lo que hacemos posterior a este ejercicio de la identificación de esas estructuras mentales que lo acompañan es hacer una reestructuración cognitiva con respecto a la percepción. Y uno de los que hacemos a través de técnicas iniciales de respiración, manejo del estrés y estados emocionales, es cómo comenzamos a interpretar esto que está sucediendo de una forma del día a día. Es decir, no centrarnos, ¿verdad? No centrarnos en aquella situación en el tiempo, sino cómo nosotros desde ahora podemos de una u otra forma ir avanzando para cuando llegue esa situación como tal. ¿Qué encontramos? Dentro de la literatura se dice de que los deportistas tienen varios tipos de dolores, ¿verdad? Más que todo en este tipo de lesiones, un dolor físico, que es un dolor que se presenta cuando el deportista siente que hay una lesión, ¿verdad? Un dolor que está más sustentado de pronto en el pasado, ¿verdad? Es decir, ¿qué fue lo que me sucedió con respecto a y que me genera miedo y un dolor hacia el futuro? Entonces, dentro de eso, lo que nosotros identificamos en dónde está centrada la atención y a partir de ahí ir reestructurando cognitivamente. Entonces, eso es lo que hacemos. Con respecto a la pregunta directamente, ¿no? Muchas veces se encuentra, profe, de que cuando hay un chico, ¿verdad?, que por ahí vuelve y recae en una lesión, es porque muchas veces por ahí este chico no sanó o desarrolló algunos elementos o no culminó su proceso de recuperación como es. Entonces, lo que hacemos es la identificación para que nuevamente, en el fondo, tenga la capacidad de sanar completamente ese proceso desde lo mental y generar en él una seguridad en lo que es la dinámica del regreso nuevamente a la cancha. Le digo que cuesta, ¿verdad? Pero utilizamos mucho técnicas de respiración, utilizamos mucho lo que es técnica de visualización que nos lleve a que ellos vayan adquiriendo la seguridad correspondiente. Muy amable, Jainir. Profe, es que eso, mire, para complementar ahí un poco, lo que pasa es que cuando un ser humano, cuando un deportista tiene una lesión, listo, la parte física está afectada, los ligamentos cruzados están afectados, los meniscos, cualquier lesión que tuvo. No solamente se impacta esa parte, sino que inmediatamente el deportista piensa que su meta se fue a la borda, ¿sí? Piensa que la expectativa del futuro empieza a verse con desesperanza. Las metas, los objetivos formulados se pierden y se distorsionan, ¿vale? Y eso hace que se genere una respuesta de estrés y una respuesta de ansiedad. Y esa respuesta de estrés y ansiedad genera la producción de cócteles de neurotransmisores en el cerebro que afectan específicamente los músculos, ¿sí? Además que todo el plano psicológico de percepción e interpretación también se ve distorsionado. Entonces lo que hacemos nosotros es regular o intentar autorregular o intentar, ¿cómo sería la palabra? Equilibrar esa respuesta de estrés, ¿vale? ¿Para qué? Para que él pueda entender que primer lugar es que las lesiones hacen parte de la vida deportiva y nadie es susceptible a eso. Ese es el objetivo, que ellos entiendan eso. Y que eso no necesariamente tiene que verse como un daño a sus metas a futuro y que eso no tiene que verse como un prejuicio o no un prejuicio, no, algo perjudicial para seguir construyendo. Lo que pasa es que él debe entender que esa es una etapa que vive cualquier deportista porque practica deporte y todos están expuestos a eso y nadie está exento de. Entonces, esa organización es lo que en psicología se conoce como reestructuración cognitiva. Entonces, ajustar el esquema mental.
formular metas que vayan acorde al proceso de recuperación y también para el proyecto de vida. Y segundo, regular la respuesta de estrés. Entonces, en esos tres aspectos, la intervención con deportistas lesionados es muy específica, ¿sí? Equilibrar la respuesta de estrés, replantear las metas para incluir y comprender que esto es una nueva etapa y que ningún deportista está exento de eso. ¿Por qué? Porque el esquema mental es un patrón de la mente, del cerebro, que guarda información del mundo que nos rodea y nos permite interpretar nuestra realidad. Y si nosotros, los deportistas lesionados, interpretan esto como una situación adversa o de desesperanza, entonces la respuesta de estrés y ansiedad va a ser más exacerbada. Entonces, intervenir en el esquema mental es una de las partes importantes dentro del proceso de recuperación. ¿Para qué? Para que pueda tenerse una evaluación realista de la situación que se está viviendo y formular las metas, que es intervenir en la motivación del deportista. Eso es. Layo, Perfecto. hay un elemento que nosotros hemos venido impactando o socializando con nuestros muchachos, y es mirar lo que son su proyecto de vida dividido en tres elementos que son importantes. Uno que son los sueños, otro que son las metas y otro que son los objetivos. ¿Cómo lo hemos estado trabajando con los chicos? Los sueños están relacionados con la emoción, es decir, ¿qué me impacta a mí desde lo emocional, verdad? Cuando consigo una meta. Para ellos, una meta es algo visible. En este caso, ser futbolista profesional. Es decir, muchas veces le preguntamos a nuestros chicos, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, ¿por qué quieres ser futbolista profesional? Y nos dicen, es que yo quiero cambiarle la vida a mi familia, ¿verdad? Y cuando de una u otra forma escuchamos ese discurso, lo relacionamos con la emoción. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué de pronto le estamos vendiendo esta idea? Porque muchas veces ocurre en el transitar de la vida y el transitar de su proceso, se ven truncados muchas veces algunas metas. Y cuando nosotros le hacemos ver que el sueño está por encima de X meta, evidentemente ellos lo que hacen es reorganizarse y seguir el camino, ¿verdad? Saber de que muchas veces el tropiezo ante una meta específica no daña su sueño, porque el sueño está por encima de cualquier otra cosa. Perfecto, muy bien. Realmente muchos conceptos muy claros. Bueno, muchachos, hemos llegado y no hemos sobrepasado un partido de fútbol. ¿Eh? Ya estamos cerca de las 2 horas. ¿Eh? Vienen los agradecimientos por este lado y le voy a dejar una última consultita que si quieren hacerla lo más concisa posible, sería conveniente. La pregunta viene de Antonio Segovia y es: ¿dónde dejan a los padres o representantes dentro de su propuesta? Bueno, el trabajo con los padres es importantísimo y es un trabajo activo. Ellos hacen parte del proceso, de todo este proceso articulado, de todo este proceso que nosotros le hemos sustentado. Simplemente que como esta diapositiva, como les dije, es antigua, no está incluida ahí, pero los padres juegan un papel importante porque al final es el núcleo familiar el que estructura la composición psicológica de todo ser humano. Sí, y entonces nosotros nos encontramos con padres que son padres maltratadores, padres que son participativos. Encontramos muchos tipos de padres con hijos deportistas. Entonces, para cada uno de ellos nosotros tenemos que tener las estrategias de formación, de educación e intervención. Más que uno de los proyectos psicosociales, de los programas psicosociales, son las escuelas para padres que hacemos constantemente, especialmente con los de divisiones menores, que van desde darles a ellos, el nutricionista, darles a ellos las herramientas para generar mejor alimentación dentro del desayuno, dentro del almuerzo, dentro de la cena, para enseñarles a comer, para que vean cómo come un niño deportista de temprana edad, hasta cuáles son las herramientas psicológicas que nosotros le podemos brindar para pautas de crianza, para pautas de corrección y demás.
Y con los representantes, realmente la psicología necesita evolucionar hasta allá, porque es muy complicado. Pero como para culminar, muchas veces nuestros padres creen que en su casa tienen a un Messi, a un Ronaldo, a una de las figuras, ¿verdad? Y ven a sus hijos como tal. Lo que muchas veces hacemos y el discurso que le vendemos a nuestros padres, ¿verdad? Es que vean a su hijo como un chico que está en un proceso de formación, ¿verdad? Y que nadie garantiza que ellos van a ser futbolistas de alto rendimiento, que lo veamos como personas que necesitan un proceso de acompañamiento y que de una u otra forma nos permita a nosotros ayudarlos en esa dinámica. Si bien, ¿verdad? Nuestro objetivo es potencializar habilidades, lo que más deseamos es que los chicos se formen para la vida. Y como tal, este proceso que tienen ellos acá les va a ayudar como tal. Entonces, también aterrizamos un poquito la idea para que realmente bajen esos estados de angustia que muchas veces tienen los padres cuando los chicos no les salen las cosas como ellos quieren. Perfecto, muchísimas gracias, Jainir. Gracias, Lionel. Simplemente voy a leerles algunos mensajes en chat que nos vienen de agradecimientos hacia ustedes. Gracias, profe. Excelente la exposición. Felicitaciones. Muy buena, Carlos Sosa. Julio Alfredo Rojas, excelente ponencia, profesor Jaimir, fue una gran noche de experiencia y conocimiento de su parte. Gracias por todo, saludos de Lima, Perú. Muchas gracias por estar. José Barón, muchas gracias por la disertación, muy buenos temas, abrazos, gracias. Ervin Villatoro, desde Guatemala, muchas gracias por esta ponencia, muy valiosa, alimenta nuestros conocimientos. Muchas gracias. Álvaro, muchas gracias. Saludos desde USA, New York. Muchas gracias por estar, Álvaro. Un gusto que participe de estas charlas. Bueno, de esta forma estamos dando por finalizado esta charla, estas disertaciones, estos conocimientos. Le voy a estar solicitando a que nos vayan prendiendo sus videos de manera tal de que nos veamos en lo posible todos por ahí. Y nuevamente, en nombre de AFC, en nombre de CEP, en nombre de Emocionante también, nuestro agradecimiento por esta disertación, y como muchos dicen por ahí, quienes están participando en el chat, alimentan nuestros conocimientos. Seguramente nos dejan estos recursos, esta herramienta, que bueno, la intención es el día de mañana poder llevarlo a la práctica en cada uno de los rincones que cada uno ocupa, ¿no? Y nuestra intención es justamente sembrar una semillita, llevar, gracias al profesionalismo de ustedes, a la gente que está involucrada, que le gusta el fútbol, marcar o llevar esta posibilidad de que profesionales del rango de ustedes puedan, ahí por favor si lo podemos cerrar, muy bien, que profesionales de ustedes de esta magnitud puedan llegar a cada uno de las presentes, de los participantes que tenemos jueves a jueves. Recordarles que el próximo jueves tenemos la disertación de Walter Piccolo y de Roberto Octaviani, ya personas muy conocidas dentro de esta charla, así que voy a dejar como, qué feo que voy a decir esto, ¿no? Pero quiero que lo tomes bien. Tus palabras, Lionel, tus palabras, Jainir, y mi agradecimiento nuevamente en forma muy particular. Lionel. Mister, regáleme un segundito para tirar aquí una pequeña promoción, una cuña acá. ¿Están viendo la diapositiva? Lo podemos ver más grande, sí, ¿cómo Sí, no? ya. Deme un segundito acá. Ahí le damos. Se cerró.
Sí, ya ahí se cerró, Ahí, pero sí, señor, se cerró. sí, ahí la debe estar viendo. ¿Sí? La podemos ver más grande, la Lionel. Sí, ya. Bien. Déjame encuentro la diapositiva que quiero mostrar Como decimos acá, para... piano, piano son dos pianos. Sí, señor. Aquí, esta. Profes, yo les quería pedir el favor que fue una de las cosas que comentamos para para estar aquí con ustedes. Yo personalmente tengo una plataforma que es un ecosistema de formación que he llamado Educadamente, ¿sí? Entonces yo les quería pedir el favor porque ahí hay bastante material que yo subo contenido sobre psicología del deporte, psicología para entrenadores, psicología para deportistas, programas de intervención, para que me sigan en mis redes sociales, me ayudaría muchísimo a seguir promoviendo mi contenido, que es un contenido educativo. La intención que yo tengo con este programa de redes sociales es porque nosotros somos muy adeptos a las redes sociales, especialmente los jóvenes. Pero una de las características de contenido que se encuentra en redes sociales a veces es un contenido vacío. Como mi función como psicólogo es también contribuir en esa salud mental y aportar. He utilizado este medio para llevar un mensaje que edifique, que ayude, que contribuya al conocimiento del mundo interior, del mundo mental. Entonces, para que me sigan en mis redes sociales sería muy agradable para mí y que también pues estén atentos a los cursos que se promocionan dentro de la plataforma Educadamente. Entonces, ¿cómo me encuentran en redes sociales? Facebook, Instagram y YouTube. Así como psicología en el deporte, no psicología del deporte, sino psicología en el deporte y el ejercicio. Me encuentran en mis redes sociales y les agradecería mucho si pueden, bueno, ayudarme a promocionar el contenido de mis redes. No es más, mister, usted disculpe que le haya interrumpido. Bueno, no, ningún problema, Lionel, por favor. Entonces, cuando gustes, como no, ahí está, si lo quieres poner en el chat, así que le quede bien y lo puedan copiar. La gente que está en sala, ¿eh? De manera tal de que te puedan seguir en tus redes sociales. En el mientras tanto, voy a vender lo último voy a compartir esta pantallita y ponerle al frente esta próxima disertación del 20 de octubre, 22 horas, próximo jueves, que es la formación y entrenamiento de arqueros infantojuveniles, con los disertantes Walter Piccolo y Roberto Octaviani. Ya ustedes los conocen, o una gran mayoría. Son ambos conferencistas o expositores a nivel nacional e internacional, profes de educación física Piccoli, es psicólogo social Octaviani, es director de deporte de Ituzaingó, es entrenador de arquero de fútbol femenino del Club Independiente y estuvo con el proceso de la selección argentina de fútbol. Así que el próximo jueves todos invitados y en el mientras tanto, Layo ahí estuvo poniendo los interesados en conocer y seguir las páginas tanto en Instagram como TikTok. Ahí aparece, lo pueden ustedes estar tomando. Así que mi agradecimiento, Lionel, mi agradecimiento, Yanir. Muchas gracias por esta noche de disfrutar y de darnos las herramientas necesarias. Los dejo con el saludo y simplemente yo me despido de esta forma aplaudiéndolos. Al menos llévense desde la Argentina y los diferentes países, les pido que abran sus audios para despedir de una buena forma o en modo de agradecimiento con este aplauso a Lionel, a Yanir. Muchísimas gracias por todos. Gracias. Saludos. Muchas gracias.
Hasta un próximo encuentro. Gracias a Hasta la todos. próxima. Muchas gracias por su atención. Bendiciones. Gracias, Muchas profe. bendiciones, que estén excelentes. Que pasen muy bien. Gracias por todo. Muy Gracias bien. por también la información. Gracias. Gracias por todo, profes. Con gusto, con gusto. Muchas gracias. profe. Gracias. Hasta Gracias, cada profesor momento. Leonel, desde Perú. Gracias, profesor. Buenas Bueno, noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar. Excelente trabajo.